Bueno, esta es la explicación del tema 2 de la guía de fuerza eléctrica y campo eléctrico. En específico de campo eléctrico, esta parte, ¿ya? Voy a ir leyendo y voy a ir explicándoles el contenido y los dibujitos que salen aquí. Dice que en física el concepto de campo estudia cómo se ve afectada una región del espacio debido a la presencia de algo. Luego es un concepto bastante utilizado en las fuerzas que actúan a distancia, existiendo campos gravitatorios, eléctricos, magnéticos. En este caso vamos a considerar una carga eléctrica y el espacio que se encuentra alrededor, la región que se encuentra alrededor de esta carga eléctrica, se ve afectada por un campo eléctrico generado por esta carga, ¿sí? Es decir, si algo pasa alrededor de esta carga, va a verse influenciada por una presencia de un campo. Entonces dice, consideremos una carga Q fija en determinada posición, como sale aquí en la figura. Si otra carga Q, la simbolizamos con una Q minúscula, fuese colocada en el punto P1, acá, ¿sí? O sea, esta es la carga fija y esta carga es la que uno introduce al campo generado por esta carga en esa posición. Dice que se tendrá una fuerza eléctrica actuando sobre Q, esa fuerza. ¿Se acuerda que en la explicación anterior decíamos que la fuerza que ejerce, en este caso Q mayúscula, sobre Q minúscula, se dibuja en la carga pequeñita, en la carga en este caso de Q minúscula, porque es Q mayúscula, Q minúscula, y como son iguales, se repelen, la fuerza que ejerce esta carga sobre esta le dice a esta carga, ándate para allá, ¿sí? Así que aquí se dibuja la fuerza que Q mayúscula ejerce sobre Q minúscula, en este caso. Dice, supongamos ahora que la carga Q pequeña fuese desplazada en torno a la original, a cualquier otro punto, como P2, P3, aquí. Se puede poner allá, se puede poner acá, acá, acá. Obviamente en cada uno de ellos también actuaría sobre Q una fuerza eléctrica ejercida sobre la carga original, ejercida por la carga original. Entonces dice, para describir este hecho decimos que en cualquier punto del espacio alrededor de Q, de esta carga, existe un campo eléctrico o un campo de fuerza eléctrica producido por esta carga. Es decir, en cualquier región del espacio que estemos alrededor de esta carga, va a existir un campo eléctrico producido por ella. Entonces podemos destacar que, y aquí está resumido, en un punto del espacio existe un campo eléctrico cuando una carga Q colocada en dicho punto, cuando sobre una carga Q colocada en dicho punto se ejerce una fuerza de origen eléctrico. Entonces dice, comentarios. Debemos observar que el campo eléctrico se establece en los puntos P1, P2, P3 por acción de la carga Q original, la cual naturalmente puede ser positiva o negativa. En el dibujo, acá en este caso estaba positiva, pero también puede ser negativa, ¿ya? La carga Q que se desplaza de un punto a otro para verificar si en tales puntos existe o no un campo eléctrico, se denomina carga de prueba, y se va a considerar siempre carga positiva, acá. Esta carga de prueba, que se va a mover alrededor de acá, en cualquier punto del espacio, acá pareciera como que estuviera a la misma distancia siempre, ¿ya? Pero no es necesario, puedo poner una carga de prueba más cerca, otra más lejos, otra más arriba, a la derecha, a la izquierda, donde desee. Esa siempre va a ser positiva, la carga de prueba que es esta, siempre va a ser positiva. Dice, es importante señalar que la existencia del campo eléctrico en un punto no depende de la presencia de la carga de prueba en dicho punto. De manera que existe un campo eléctrico en cada uno de los puntos P2, P3, P4 y P5 de la figura, aun cuando no haya una carga de prueba. Es decir, tengo mi carga original, la carga que simbolizamos en este caso con la Q mayúscula, y
solo por el hecho de estar ahí, de tener una carga eléctrica, genera un campo eléctrico. No es necesario que yo ponga una carga de prueba para que aparezca este campo eléctrico generado por esta carga, ¿ya? Sino que solo por el hecho de estar ahí ya existe este campo eléctrico. ¿Para qué se pone la carga de prueba? Para verificar la intensidad de este campo eléctrico, la fuerza que ejerce este campo eléctrico sobre una determinada carga de prueba. Si no estuviese esta carga de prueba y está solo la carga original, también hay campo eléctrico. Entonces dice, bueno, eso que sale al final es lo mismo que le acabo de explicar. Siguiente. Dice, el campo eléctrico es un vector. El campo eléctrico se puede representar en cada punto del espacio por un vector que generalmente se simboliza con la letra E mayúscula, ya no minúscula, y se denomina vector del campo eléctrico. A continuación se presentarán las características de este vector, su magnitud, dirección y sentido. En la clase, y es en el video anterior, destaqué que si usted está en el electivo de física debiese saber lo que significa un vector. Destacamos que la fuerza eléctrica era un vector porque depende de para donde yo la ejerza, ¿sí? Tiene una cierta magnitud, tiene un cierto número asociado, si es grande o pequeña la fuerza, o en este caso si es grande o pequeño el campo eléctrico, pero también tiene asociada una dirección, un sentido, para dónde va ese campo eléctrico. Entonces, con respecto a la magnitud o al módulo, que es lo mismo, magnitud o módulo o el valor del vector campo eléctrico, dice que el valor del vector E en un punto dado suele denominarse intensidad de campo eléctrico. Si es más intenso, es menos intenso, va a ser el número es más grande o el número más pequeño. Para definir esta magnitud, consideremos a la carga Q mostrada en la figura anterior, que era esa, ¿ya? La cual crea un campo eléctrico en el espacio que la rodea. Al colocar una carga de prueba Q minúscula en un punto cualquiera, por ejemplo como el P1, una fuerza eléctrica F actuará sobre dicha carga de prueba. La intensidad del campo eléctrico en esa posición estará dada por esta expresión. La E igual F partido en Q. Entonces, esa F es la fuerza que usted aprendió a calcular en la parte 1 de esta guía, la fuerza eléctrica con la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, una vez que usted tenga ese dato y lo divide por la carga eléctrica que tiene esa carga de prueba que está aquí puesta en la región del espacio donde esta carga está generando un campo eléctrico, usted divide esos dos valores y va a tener la intensidad de este campo, del campo producido por la carga que está al medio, por decirlo así, ¿ya? Esta es la unidad de medida, Newton partido en Coulomb. Newton porque fuerza se mide en Newton y Coulomb porque la carga eléctrica Q aquí se mide en esa unidad de medida. Entonces, dice, la expresión E igual F partido en Q permite determinar la intensidad del campo, en el campo eléctrico, en cualquier otro punto, como P2 o bien P3. Entonces, acá. La intensidad del campo aquí, puedes también calcularla acá o puede calcularla acá, pero para eso necesita determinar la fuerza. O si no, o pueden en un ejercicio darles la fuerza, darles el valor de la fuerza. ¿Ya? Si en el caso de que le pidan la fuerza eléctrica producida por una carga puntual, o sea, por una carga, y acá una carga de prueba. Si la pregunta es calcule la fuerza eléctrica y usted no tiene todos los datos necesarios para reemplazarlos en la fórmula de ley de Coulomb, puede ocupar esta otra fórmula también, que es Q por E. Entonces debiesen tener el valor de la carga de prueba y debiesen tener el valor de la intensidad del campo eléctrico. Se multiplica y podrían obtener la F, ¿ya? En la guía de aplicación hay un ejercicio de esto, así que es con esta fórmula, con las que se realiza. Y finalmente, esa era cómo se calculaba la magnitud del campo eléctrico.
el número, cuán grande o cuán pequeño es el campo eléctrico. Y para dónde apunta el campo eléctrico va a ser así. Dice, la dirección y el sentido del vector del campo eléctrico en un punto están por definición dados por la dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre la carga de prueba. Entonces, el campo eléctrico, si se fija ahí, vamos a tomar ese punto como, no, a ver, el punto 1, acá, como referencia. Esta carga de prueba que se puso acá es positiva. La carga original es positiva, la carga de prueba es positiva, se repelen, por lo tanto, esta carga empuja a esta carga para allá. La fuerza eléctrica, el vector fuerza eléctrica es para allá. Y el campo eléctrico también es para allá. Sigue la misma dirección y sentido de la fuerza eléctrica. Entonces dice, consideremos el punto P1 que se muestra en la figura. Si la carga de prueba es positiva, si la carga de prueba positiva se colocara en el punto P1, acá, sería obviamente repelida por Q, con una fuerza horizontal hacia la derecha. Por lo tanto, debido a lo que acabamos de decir, el vector campo eléctrico en ese punto también sería horizontal y también estaría dirigido a la derecha. ¿Ya? Sigue la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica. Dice, de manera similar podemos concluir que en P2, acá arriba, tenemos un vector E2 dirigido hacia arriba. ¿Por qué anotamos E1 y E2 si tenemos quizás el mismo número, el mismo valor numérico para ambos campos? Porque son vectores. Y este vector está apuntando hacia allá y el otro vector está apuntando hacia allá. Independientemente que ambos midan lo mismo, son vectores distintos solo por el hecho de que están en direcciones contrarias, o sea, en direcciones distintas. Entonces dice, me devuelvo, podemos concluir que en P2 tenemos un vector E2 dirigido verticalmente hacia arriba, pues si la carga de prueba positiva se colocara en tal punto, quedaría sometida a la acción de una fuerza que tendría dicha dirección y sentido. Entonces se podrá comprobar fácilmente que en P3 y P4, aquí y acá, los vectores tienen esas direcciones y sentido. Eso para cuando la carga de acá al medio es positiva. ¿Qué pasa cuando la carga del medio es negativa? Sabemos que la carga de prueba que se pone alrededor es siempre positiva, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si esta es negativa y esta es positiva? Ven para acá. Si la pongo acá, ven para acá. Si la pongo acá, ven para acá. Y así, se atraen. Por lo tanto, los vectores de campo eléctrico y de fuerza eléctrica van a ir hacia nuestra carga original, ¿sí? El vector campo eléctrico ahora estaría dirigido, acá en este caso, hacia la izquierda, en el mismo sentido que actúa la fuerza. Lo mismo para los otros puntos, ¿sí? Resumiendo, siendo F la magnitud de la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba, colocada en un punto del espacio, carga de prueba, en un punto del espacio alrededor de esta carga original, el vector campo eléctrico generado por esta carga va a tener una intensidad que la puede calcular con esa fórmula. La intensidad del campo eléctrico va a ser la división de la fuerza eléctrica entre estas dos cargas y la carga que tiene esta carga de prueba. ¿Ya? La dirección y el sentido del vector están dados por la dirección y el sentido de la fuerza, que actúa sobre la carga de prueba positiva. ¿Sí? Hay otra cosa que voy a agregar aquí y que ojalá que lo pueda apuntar, lo pueda tomar apuntes ahí en su cuaderno, que en esta forma, de esta fórmula, usted puede notar que si yo aumento este número y mantengo acá, este de acá, aumento la fuerza, va a aumentar el campo eléctrico. Si yo estoy ante una mayor fuerza eléctrica, voy a, por lo tanto, tener un mayor campo eléctrico. Y al revés con esto, si yo aumento este número, esta división cada vez va a ser más pequeña. Entonces, si aumento el valor de la carga, si yo tuviese que comparar, por ejemplo,
yo pongo una carga aquí de 4 microcoulomb y después pongo una carga y lo comparo, el resultado del campo eléctrico, con una carga de 10 microcoulomb, el campo eléctrico va a ser inverso, va a disminuir. Mientras más aumento esto, más disminuye este. ¿Sí? Ya, eso. Esa es la explicación de la segunda parte de la guía que en este momento está trabajando.